Yellowstone, una serie sobria, un western moderno a todas luces, uno que intenta crear personajes memorables y que se esmera por brindar matices grises a todos ellos, en bastantes ocasiones, lo que nos lleva a cuestionarnos sobre sus acciones en ciertos momentos, aunque quizá la función de esto sea acercar a sus personajes un poco más al público, generando expectación hacia ellos, por una apuesta más mesurada que intenta en algunas ocasiones acercarse a la realidad. El Yellowstone Dotton Ranch, en la serie comúnmente llamado el Yellowstone, nos presenta al rancho más amplio de Norteamérica, casi compitiendo incluso con el parque nacional con el que comparte nombre. La historia se desarrolla en torno al drama familiar en el propio rancho, la adyacente reserva india Broken Rock, desarrolladores urbanos, corporaciones millonarias, ranchos vecinos y el propio parque nacional. Esta serie consigue ser profunda en varias ocasiones, aunque sin llegar a extremos, seguramente para no terminar aburriendo por un posible exceso de esta seriedad. El drama y la reflexión abundan con destellos originales en notables ocasiones, pero también la acción, la comedia y por supuesto el espectáculo. En una frase, el drama de la familia Dotton podría resumirse como la lucha de una familia asentada varias generaciones atrás en las tierras de Montana contra el paso del tiempo, las nuevas generaciones, el avance incesante de la civilización y los que se presentan como los legítimos dueños de esas tierras, los nativos americanos. Usualmente en este género se puede notar claramente una línea dicotómica en el conflicto entre el bien y el mal, al más puro estilo Star Wars de George Lucas. Aunque de hecho, últimamente esta saga está planteando algunas propuestas más sobrias, destinadas a un público menos familiar, de las que podría hablar en otro video. Con el auge de las plataformas de streaming, normalmente se busca deslumbrar al espectador, así que cruzarse con piezas audiovisuales en las que se empieza a notar el esmero por conseguir algo bien logrado se agradece. A pesar de la sencillez narrativa en la mayoría de filmes, muchas de ellas son muy disfrutables en esa simpleza, aunque personalmente encuentro que es aquellas en las que se rompe con esos clichés donde podemos encontrar historias más memorables y que las podrían hacer sobresalir, porque al romper con los estereotipos terminan brindando profundidad y más seriedad a su propia historia y personajes. Confieso que cuando la vi por primera vez no tenía ni idea de quién era el autor de esta serie. Ciertamente tampoco me interesó demasiado. Sin embargo, conforme avanzan los episodios, comenzaba a reconocer con cierta familiaridad el estilo de esa narrativa, el ritmo y la naturaleza de los personajes, las que comparten la visión de un mismo escritor, las cuales solo te alientan a continuar viéndola. Yellowstone es una serie de estilo western moderno, estrenada en junio de 2018, escrita y dirigida por Taylor Sheridan. Aunque se ocupó de su dirección solo en la primera temporada, es en el guión donde Sheridan realmente destaca. Escritor de cintas muy buenas a sus espaldas, como Sin Nada que Perder, Wind River o Sicario y su excelente secuela, los guiones de Sheridan han sido protagonizados por actores muy reconocidos, como Jeff Bridges, Chris Pine, Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin, entre otros. Sheridan es un actor que tuvo apariciones en pequeñas series, aunque luego de un paso no tan fructuoso por el mundo de la actuación, este decidió que necesitaba un cambio y comenzó a escribir a partir de 2013, donde comenzarían sus aciertos en las cintas ya mencionadas, incluso llegando a ser nominado al Oscar con alguna de ellas. Habiendo vivido en las zonas rurales de estados como Texas o Wyoming, comenzaría a escribir los primeros borradores de Yellowstone, ambientándola en Montana, los que inicialmente presentaría a HBO, casa productora de exitosas series como Game of Thrones, Los Soprano, The Wire,
Lamentablemente, HBO se negaría a producirla. Sin embargo, Paramount Network, a través de su plataforma de streaming Paramount Plus, vería el potencial de esta historia. La intro de esta serie tiene un parecido muy grande con otra de mis series favoritas, que quizá alguno reconocerá, pues ambos comparten un estilo visual muy parecido. Ese efecto visual de tinta diluyéndose, manchándolo todo, mientras le otorga forma y orden a la imagen, que poco a poco cobra sentido frente a nuestros ojos. Los ríos de tinta en uno podrían representar la sangre que fluye por los suelos con el avance de los ejércitos de los bárbaros mongoles, mientras que en la otra la tinta podría ser una alegoría al deseo y la ambición del hombre, ya no con ejércitos, sino impulsado por la civilización, las corporaciones, las que desplazan la naturaleza en aras de su hegemonía. En la primera, la naturaleza es el escenario, donde se lucha y que indirectamente también se desea conquistar, aunque siempre se nos muestra como una fuerza salvaje, atada al hombre, dominada para sus propósitos. En la segunda, es el objeto de deseo principal. Al inicio se nos muestra imponente, aunque rápidamente cambia. Dócil, inofensiva, voluble, manipulada por el hombre y sus ambiciones. Aunque las primeras expresiones de estas, tales como la cría de ganado y la vida del campo, aparentan estar en armonía con la naturaleza, rápidamente son opacadas por la industria, las corporaciones, las que entran en conflicto directo con la tierra, imponiéndose. Estas fuerzas siguen su marcha hacia el progreso, arrasando a su paso con fauna, vegetación. En cierto punto se puede ver incluso cuando una de estas manchas se asemeja a la mano del hombre, quizá como una alegoría de la codicia humana, la que desplaza, incluso borra hábitats completos, no dándole tregua a sus habitantes naturales, quienes ante esto corren hacia lugares o espacios que aún no han sido opacados, aludiendo a las reservas nativas o parques nacionales quizá. Mientras ciudades se alzan de la nada y se fragmenta el suelo en busca de más riqueza, la naturaleza se desvanece entre grises lentamente, lanzando atisbos finales de lo que realmente es, una fuerza indomable. En la primera, la música refuerza su propuesta llamando a la epicidad, el drama y el misticismo simbólico en una tierra lejana y extranjera. En la otra, el soundtrack es más bien dramático, lúgubre y tenue por momentos, casi como una llamada de atención hacia seres obsesos y presos de deseo y poder. Una intro que ciertamente busca generar mucha expectación. Me pareció bastante curioso el símil, ya que disfruté mucho de ambas series, aunque aparentemente solo comparten estilo visual, ya que el género y la época difieren mucho. ¿O no? En Marco Polo, seguimos a un europeo que es abandonado en tierras extranjeras, a la voluntad de un hombre aparentemente egoísta y despreciable, donde tendrá que aprender de una cultura ajena que a su vez entra en conflicto con otras aún más extrañas. En la mayoría del tiempo casi siempre observamos todo a través de sus ojos, aunque llegamos a estar acompañados por una serie de personajes muy memorables. Quizá podría abordar otro video sobre Marco Polo. Y si la viste, coméntame, ¿qué tal te pareció esa serie? En Yellowstone vemos esa tierra y esa cultura ajena para muchos a través de ese hombre aparentemente egoísta, que cuyos actos probablemente reprochemos. Aunque en ambos casos seguramente acabaremos desmintiéndonos, en uno y otro podemos apreciar el rol de un padre que disfruta de ese papel, llegando incluso a adoptar nuevos integrantes a su familia, porque en sus conceptos la sangre no es definitoria. En ambos podemos ver a un hombre muy poderoso pero también elocuente, que intenta resolver todos sus conflictos apoyado en su familia. En ambos podemos reconocer los sinsabores que esta misma puede llegar a provocarles, cegados por otros tantos factores. Y por supuesto, en Yellowstone también podremos encontrar
Una serie de personajes muy memorables. John, al ser un ganadero, destina la extensión de sus tierras a la cría de ganado bovino, el cual a su vez será destinado a ser alimento luego. John al parecer tiene una idea romántica de lo que significa ser un vaquero y ese estilo de vida simple que lo acompaña, pero que a pesar de su simpleza demanda bastante compromiso y esfuerzo en su realización, que va en sintonía con la naturaleza o que está más relacionada con ella, en comparación a una vida común en cualquier ciudad. Por ende, un tanto más noble quizá, un estilo de vida que forma el carácter, como John nos lo hace saber. No extraño el estar abajo. Estar abajo te convierte en vaquero. Él se convertirá en uno. John tiene 4 hijos. Lamentablemente, la esposa de este, Evelyn, falleció años atrás en un accidente a caballo mientras cabalgaba con 2 de sus hijos, dejando a John viudo y a sus hijos huérfanos a temprana edad. Lee, Beth, Casey y Jamie. El primero es un vaquero a todas luces, de los hijos más leales a John. Ayuda con las tareas de cría y cuidado del ganado. Dirige a los vaqueros y a su vez tiene un puesto como oficial ganadero, el que obtuvo por su padre, claro, quien es comisionado ganadero, una especie de policía de ganado y asuntos relacionados, que los dota de cierta autoridad frente a todos sus vecinos y les ayuda a proteger sus tierras. Beth es una inversionista, mujer educada y de temperamento muy fuerte, manipuladora, se jacta de tener talento para leer a las personas y en general gusta de destruir vidas, como ella misma lo afirma. Será clave, pilar de apoyo fundamental para su padre en su lucha por defender y conservar sus tierras. Junto a Casey, presenciaron el accidente donde falleció su madre cuando aún eran pequeños. Si esto es lo último que veo, estará bien. Casey es el hijo pródigo, el hijo rebelde de John. Va en contra de los deseos de su padre y la forma de vida de este. Años después, a la muerte de su madre, aparentemente tuvo un fuerte desacuerdo con su padre, abandonando su hogar, renunció a su herencia y halló refugio en la marina, llegando a formar parte de los equipos especiales SEALs. No tiene intereses en los asuntos de su padre ni en el negocio que éste ha heredado por generaciones. Está casado con una mujer de origen nativo, Mónica. Viven en la reserva india Broken Rock junto a su hijo Tate. Jamie es otro de sus hijos. Educado como abogado, graduado honorífico en Harvard, destaca por su capacidad de negociación, aunque sus ambiciones políticas en los asuntos de la ciudad entran en conflicto constante con los intereses de su padre y su familia. Es con Beth con quien estos roces se manifiestan a menudo, con quien discute constantemente. Existe una especie de quinto hijo, Rip Wheeler, capataz del rancho, de los hombres más fieles a John. Al igual que Lee, este se encarga meramente de las tareas del ganado, pero a su vez actúa como sicario personal de John. Tiene un trato especial por parte de este, y es quien va más en sintonía con sus intereses, aunque no forme parte de su familia directamente, ni vaya a heredar nada una vez que John haya fallecido. Conforme la historia avanza sabremos por qué. También tiene una relación con Beth, mujer de temperamento difícil, pero que de alguna manera consigue calmar cuando están juntos. A lo largo de los episodios nos enteraremos que uno de los hijos de John es adoptado, lo que solo degenerará en más conflictos para los Dotton, pero además muchos otros personajes secundarios se pueden llegar a ganar la simpatía del espectador y te pueden llegar a sorprender. Nada más al empezar la serie, John Dotton, interpretado por el excelente actor Kevin Costner, pierde un hijo,
Pese a que no llegamos a conocer a este del todo, probablemente no empaticemos demasiado al momento de su muerte, pero sí puede llegar a percibirse parte del enorme dolor que John siente al enterarse de esa noticia y darle consecuente sepultura. Dicha muerte derivará en muchos problemas para los Dotton, mostrándonos la elocuencia y nobleza de John, por un lado, pero por otro su pragmatismo al primar a los suyos por encima de los demás en defensa del legado de su familia, no temblándole la mano cuando se trata de tomar decisiones e incluso cuando se trata de quitar una vida, cuando ello pone en riesgo a su familia. Mientras la serie se desarrolla, poco a poco podemos ver lo realmente rota que se encuentra la familia Dotton y el propio legado que pretenden defender con tanto esfuerzo. Una de las escenas más dramáticas en la primera temporada es cuando Jamie recoge a su hermana tras haberse pasado de copas en la ciudad, mientras ejecutaba sus planes para derrocar a Dan Jenkins, un desarrollador urbano que amenaza con transformar la ciudad y terminar adquiriendo el Yellowstone. De vuelta en el camino mientras Jamie conduce de regreso a casa, ambos hermanos comienzan a discutir sobre quién es más leal a su padre. Previo a esto, el resentimiento entre ambos se acrecentó puesto que su padre, John, favorecerá a Beth en una carrera en la política local, ya que ésta se encuentra más en sintonía con la lealtad hacia la familia y sus intereses. Esto se nos muestra unos días antes en una discusión entre ambos hermanos en el establo. Beth, al estar medio ebria, confronta a Jamie, recriminándole que su padre confía más en ella porque hace un mejor trabajo que él, asegurando que es una persona endeble porque no ha sufrido la pérdida como ella, a lo que Jamie responde que él perdió la misma madre y hermano, a lo que Beth contesta que él simplemente ya no los tiene, que no los perdió. Jamie, molesto, le exige una explicación y le pide que lo sorprenda con su sabiduría. Beth saca un arma de la guantera y se apunta a ella misma, diciéndole a Jamie que debe verlos morir para perderlos. Jamie contesta que lo haga, que jale del gatillo, viéndola fijamente, que acabe con su miseria y así le haga un favor al mundo. Y de repente, Tienes que verlos morir o no los pierdes, Jamie. Tienes que ver a tu madre. Verte a los ojos. Sin amor en su corazón. Ni siquiera cariño. Y quedarte con eso. Eso es perder, Jamie. Yo. Beth. Oye, Beth, oye. Sí, odiarme evita que te odies a ti misma. Por mí está bien, Beth. Para eso es la familia. en esta escena podemos darnos cuenta que tras esa fachada de cínica ferocidad y confianza, en realidad Beth es una mujer que se encuentra rota y que a pesar de los años aún sufre del duelo y la pérdida
tras presenciar la muerte de su madre en un accidente en su infancia, y que opuesto a sus acciones, el lugar que intenta proteger solamente le trae recuerdos de esa infancia y su difícil relación con su madre, y que todos sus esfuerzos están justificados enteramente por lealtad hacia su padre, a quien ama mucho. En contraposición, Jamie, hijo de John, a pesar de tener fuertes ambiciones en su escalada política, podemos entender que se encuentra muy confundido, frustrado, pero que al final del día sigue siendo un Dotton y que parte de él desea primar el bienestar de los suyos por encima de él mismo. Otra de las escenas más representativas de este show es cuando Casey, luego de regresar al rancho de su padre unos días para entrenar un caballo salvaje que le había regalado luego del funeral de su hermano, como disculpa hacia su padre por no haber podido evitarlo. Este coge el caballo, ya casi completamente domado, temprano por la madrugada, para continuar entrenándolo, y se dirige a las planicies. Poco después de que ya amanecido y muy lejos de casa, Casey lleva el caballo hacia el río para que beba agua, cuando de repente un enorme oso grizzly que unos días antes ya había sido visto por John en sus tierras, frente a unos turistas. Es curioso porque son las mismas acciones de John al reencauzar un río lo que dejaron al oso sin alimento y lo obligaron a salir de su hábitat natural. Al encontrarse con Casey y su caballo, este último huye espantado por el oso, dejando solo a Casey, quien intenta espantar al animal, gritándole y tratando de parecer más grande y amenazante. Sin embargo, el oso no parece temer a Casey y comienza a acercarse a él con intenciones de atacarlo. Casey interiormente se disculpa con su hijo y decide enfrentarlo. Lo siento, hijo. De repente un disparo se oye y el estruendo espanta al oso. Casey, alertado, voltea hacia el origen y avista a Rip, quien se acerca rápidamente a él. Tú tienes problemas hasta en la iglesia, pero lo enfrentaste. Para variar. Es raro que no traigas la correa de papá. ¿Qué dijiste? Lo dije claro. Rápidamente Rip se baja de su caballo y señalando su mentón deja que Casey lance el primer golpe, comenzando los dos a pelear ahí mismo, incluso tras lo sucedido momentos antes. La escena termina con un chiste hiriente como remate, burlándose de Casey. ¿A dónde rayos vas? Hay trabajo que hacer. Sí sabes que es trabajo, ¿no? Yo creo que no. Tienes a tu esposa para eso. Por cierto, bienvenido a casa. Cuando vi la escena donde Casey decide enfrentar al oso, rápidamente me vino a la mente una escena parecida. Jon Snow en la batalla de los bastardos, cuando este cae en cuenta de que yace indefenso en la trampa de Ramsay Bolton y la caballería está por embestirlo. Ambos personajes, frente al inminente final, deciden encarar a la muerte con bastante coraje. Jon con el gesto de sacar la espada, listo para recibir la embestida de caballería. Y por otra parte Casey, dejando caer su sombrero y armándose con sus propios puños, lanzando un grito feroz para enfrentar a un enorme animal salvaje. Creo que pese a las diferencias de puesta en escena, género, al final ambas consiguen transmitir lo evidente. La gran nobleza del personaje, que no se amedrentará ante nada, incluso pese a un inevitable final. Además de que en ambas escenas ambos son salvados, ya no digamos por conveniencias del guión, pero sí justo en el momento exacto. Lo que a su vez te brinda ciertas pistas para reconocer a los verdaderos protagonistas en ambas series. Esta serie cuenta con un tono calmado y reflexivo, aunque sin sacrificar el drama, pero esa actitud solo aporta a construir sólidamente la tensión que poco a poco se va desarrollando hasta llegar a su clímax en cada capítulo, lo cual promete mantenerte pegado a la trama que irá evolucionando a lo largo de sus
y al momento de este video, 5 temporadas. Cada capítulo se siente como una historia única, no gusta de tirar demasiados cliffhanger, aunque no se exime de ello tampoco. En realidad hay varios donde al terminar el episodio incluso se puede obtener una agradable reflexión a base de variadas escenas conmovedoras que buscan atrapar al espectador y que francamente creo yo logra muy bien ese cometido. La serie aborda temas bastante variados que van desde lo más comunes como la lealtad, el coraje, el amor filial, la amistad, el duelo, el luto, tocando otros quizá más escabrosos como los traumas familiares, el secuestro, el homicidio, la venganza, el suicidio, la drogadicción, y llegando a otros un tanto más subjetivos como la religión, las supersticiones, el esoterismo, la política o las protestas sociales, ahondando en unos y tocando superficialmente otros. Y por supuesto, como no podía faltar, el amor romántico, pero desde luego dándole un toque más sobrio y menos idílico a lo que Hollywood nos tiene acostumbrados. En otras series normalmente se espera el desarrollo progresivo de la trama en general, ya que detenerse a escarbar en cada uno de sus personajes podría llegar a ser tedioso, lento y me atrevo a decir que hasta incluso llegaría a sentirse como mero relleno, en aras de alargar el show, seguir mostrando algo al espectador, en consecuencia seguir generando ingresos hasta que el programa fuese perdiendo audiencia y entonces rematar con un polémico final. A Walking Dead. Sin embargo, Sheridan apuesta por una progresión más orgánica que intenta entrelazar a sus personajes y sus acciones, y como estas lenta o inmediatamente terminan influyendo a los eventos principales de la trama, más que simplemente historias aisladas o traumas secundarias, las cuales existen, pero que al contrario de lo común no terminan saturando al espectador. Desde luego, Yellowstone no es perfecta, es una propuesta muy sólida y con un guión que da varios destellos de originalidad, pero que sin embargo también peca de unos pocos errores narrativos bastante comunes, que juegan en contra de su búsqueda de verosimilitud y crudeza. Errores como tramas cortas secundarias que aparentan poner en peligro mortal a sus personajes. Aquí se puede notar el apego hacia varios de ellos, no atreviéndose a sacrificarlos. Muertes que podrían aumentar el dramatismo o impulsar el arco narrativo de otros personajes cercanos a él o ella, para dar paso a un desarrollo narrativo todavía más orgánico y catártico. Finalmente estos salen más o menos bien librados, no atreviéndose a dar ese giro de 180, que desde mi opinión aportaría mucho más a la historia, ya que muchos de los personajes, incluso de los secundarios, llegan a ganarse la simpatía del espectador. Seguramente al escritor no le faltarán razones para tales cuestiones en la serie, y aún así estos pequeños traspiés, al no ser tan recurrentes, no consiguen afectar la totalidad de la historia, la cual se mantiene sólida y continúa siendo muy disfrutable. En conclusión, Yellowstone es un western que nos sumerge a un choque de culturas de distintos pueblos en un panorama actual, con tintes clásicos, pero que se siente fresca. Una propuesta cuidada que deja respirar a sus personajes e historias, vista a través de los ojos de una familia bastante influyente, en cuyo alrededor se desarrollan toda clase de conflictos, por los cuales se desencadena una lucha por intentar constantemente sobreponerse a todo ello. O como yo lo llamaría, Yellowstone, la gran odisea de la familia Dutton. Storms running through the Midwest, like a bandit out on the loose. And all the clouds are black as nightfall, but all I see. Si el video te ha gustado, por favor, apóyanos con like. Suscríbete para más cine memorable. Comenta qué videos te gustaría ver. Hasta la próxima.